Glorias a Dios. Ahí, ¿no? Glorias a Dios. A su nombre. Dele palmas, hermanos. Glorias a Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y a su nombre, diga gracias a Dios. Amados hermanos, gloria a Dios. Saluda a la persona que está a su lado. Sonría, dígale bienvenido a la casa del Señor. Amén. Estamos, hermanos, glorias a Dios, en la presencia del Señor nuestro Dios. Amén. Vamos en este instante, glorias a Dios, hermanos, glorias a Dios, a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 1 en adelante. Glorias a Dios. Dios bendiga una vez más a todos los hermanos. Glorias al Señor. Recordamos que el domingo, hermanos, tenemos la iglesia abierta desde las 6:30 de la mañana. Primera concentración, 8 de la mañana. Segunda concentración, tercera concentración, 10 de la mañana. Más luego a las 3 de la tarde, hermanos, tenemos el culto de los jóvenes, ¿no? El domingo, glorias a Dios, a las 3 de la tarde. San Marcos, capítulo, hermanos, 2, verso 1. Y vamos a leer con la autoridad del Padre, la autoridad del Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo de Dios. Ya encontraron. Dice la palabra del Señor: Jesús sana a un paralítico. Dice la palabra: entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentado alguno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así blasfemia? Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Hermanos, levante, glorias a Dios, las manos, o levante la Santa Biblia y diga conmigo bien alegre: Señor Jesús, aquí estamos en esta hora delante de tu santa, maravillosa y bendita presencia. Señor, gracias por bendecir mi vida, mi familia. Gracias por bendecir a todos los hermanos internautas que están con nosotros también en esta hora. Bendícelos y bendíceme en nombre de Jesús. Amén. Dele palmas, hermanos, al que vive y reina por los siglos de los siglos, y a su nombre. Amén. Hermanos, diga gracias a Dios. Puede sentarse, queden tranquilos, estén prestos, dice el Señor, los oídos para escuchar. Amén, hermanos. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Amén. Hermanos, la Biblia nos dice
en el Evangelio de San Marcos, capítulo 2, verso 1, dice: Jesús sana a un paralítico. Hermanos, miramos, glorias a Dios, miles y cientos de milagros que Jesús operó, hermano, cuando estaba de cuerpo presente, ¿verdad? Pero hoy en día, después de más de 2025 años por ahí, Jesús sigue haciendo milagros. Una persona me decía un día, no, que el Señor hizo milagros en el tiempo en que Él estuvo presente en la tierra y en los tiempos apostólicos. Él hizo milagros, pero ya hoy no. ¿Cuántos creen que hoy Él sigue haciendo milagros? Amén. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Nosotros cambiamos, nosotros envejecemos, nosotros, hermanos, glorias a Dios, tenemos, hermanos, muchas cosas que podemos cambiar en nuestra vida, pero Dios no cambia. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, Él dijo: porque yo no cambio, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Hermanos, vamos a mirar, glorias a Dios, a meditar una vez más en un milagro que el Señor realizó en la vida de un hombre enfermo. Pero no es tanto el milagro, hermano, lo que nos llama la atención, sino la perseverancia que nos lleva, hermanos, a alcanzar la bendición de Dios. Muchas veces el milagro o la promesa, hermanos, se ha perdido por falta de perseverancia. Amén. Muchas veces cuando la bendición está a punto de llegar, es cuando la persona retrocede, la persona se desanima, la persona se cansa, hermanos, por X o Y motivo, y deja de perseverar. Y es ahí donde se pierde, hermanos, la bendición. Entonces el tema de esta noche, hermanos, glorias a Dios, para nosotros poder, hermanos, glorias a Dios, llevar un mensaje claro a los hermanos, es la perseverancia. Amén, glorias a Dios. Cuando nosotros perseveramos, eso trae la respuesta de Dios. En el capítulo 2 de San Marcos, verso 1, dice, glorias a Dios, entró Jesús otra vez, ¿a dónde? Entró a Capernaum. Dice la Biblia claramente, entró Jesús nuevamente a Capernaum, y después de algunos días se oyó que estaba en casa. Hermanos, glorias a Dios, la misión del Señor y el trabajo fue tan arduo que dice la Biblia que si todo lo que el Señor hizo, hermano, en escaso 3 años de ministerio, si se hubiera escrito en libros, hermano, no cabría ni aún en el mundo, ¿verdad? Ahora, imagínese usted lo que él hizo en 3 años. Ahora podemos nosotros decir, hermanos, ¿qué he hecho yo en 10 años? ¿Qué he hecho yo en 15 años? ¿Qué hemos hecho nosotros en 25 años? Muchas veces uno dice, yo llevo en la iglesia 25 años dirigiendo, pero hemos hecho nosotros nuestro trabajo en esos 25 años, ¿habrá sido agradable delante de Dios? ¿Hemos hecho un trabajo que haya sido aprobado por Dios? Pues muchas veces cumplimos simplemente con lo que nos mandan, pero a nosotros el ministerio o el mismo Espíritu de Dios, hermanos, siempre nos exige más de lo que podemos hacer. ¿Sí o no, hermano? Más de lo que nos manda. Usted recuerda que Jesús instruyó a los apóstoles y les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Si alguien les pide una túnica, ¿qué hagan? Denle 2, ¿sí o no? Y el Señor le dijo, si alguien te manda a caminar una milla, pues camina 2, ¿verdad? Siempre el Señor dice, hay que ir adelante, hermano, siempre en lo que se nos manda. Es decir, nunca, hermano, hacer simplemente lo que se nos manda. Porque simplemente cuando yo hago lo que me mandan, hermano, todavía no soy un obrero aprobado.
Cuando yo hago y aprendo, hermano, a hacer más de lo que se me manda, más de lo que me exigen, entonces recién hay paso a ser un obrero aprobado por Dios. Podemos pensar nosotros, Cristo hizo lo que el Padre le mandó, sí. En la mentalidad de él era siempre hacer lo que Dios le había mandado. Él siempre decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y decía, yo no hago las cosas que yo hago no son mías. Aquel que me envió, las obras son de él. Amén, hermano. Porque simplemente yo hago, dijo el Señor, las cosas que él me mandó hacer y aún más de lo que me mandó hacer. Amén. A su nombre. Miramos, hermanos, dice la Biblia, entró Jesús en Capernaum y después de algunos días se oyó que estaba en casa. ¿Qué estaba haciendo en casa? Predicando la palabra. Amén, hermanos. Sabía que mucha gente hoy en día tiene poco la palabra, tiene poco el mensaje, hermano. Pero yo digo que una de las profesiones, aunque no es una profesión, porque al ser un predicador, un evangelista, un misionero, hermanos, no es en sí al mundo, no es una profesión, es una devoción. Amén, hermano. Pero dice la palabra que debemos, hermanos, actuar conforme a la devoción que nos ha sido dada en predicar el mensaje de Dios. Amén. Ahora dice, inmediatamente, hermanos, inmediatamente se juntaron a él muchas personas de tal manera que ya no cabía ni siquiera la puerta. Es decir, hermano, la casa se llenó. La gente estaba, hermanos, allí agolpada, se había llenado hasta la puerta, no había manera, hermano, de ninguno entrar, y Jesús les predicaba la palabra. Pero dice, hermanos, entonces vinieron a él, dice, y le trajeron un paralítico que era cargado por 4 personas. Amén. Yo no sé si usted sabía, hermano, que en los lugares, por ejemplo, una persona que vive en la ciudad tiene muchas garantías, porque una persona se enferma en el día o a altas horas de la noche y es sencillo, simplemente llamar una ambulancia, ¿no? Usted va por la calle y ve una persona desmayada, ¿qué es lo primero que hace? Llame la ambulancia, ¿no? Y la ambulancia llega en 5 minutos, 10 minutos, ya hay una ambulancia. Pero si estamos hablando, hermano, de aquí de Bogotá, y más estamos hablando de la zona de Suba, ¿cuántos viven aquí en Suba? Si de pronto alguno vive aquí por el lado de la avenida Ciudad de Cali, se ha dado cuenta, hermanos, yo he podido observar que una persona, por ejemplo, en una moto, en una bicicleta se cae, inmediatamente llaman una ambulancia y en el momentico, hermanos, usted ve 5 ambulancias, hermano, o más, hasta 6 ambulancias, y todos llegan y boom, y boom, y boom, uno detrás del otro, hermanos, esperando, hermanos, poder llevarse la persona para de esa manera obtener ganancia. No es porque de repente, Dios mío, se angustian porque ven una persona en el suelo, no. ¿Sabe cuál es la primera pregunta que le hacen? ¿Ah? ¿Cuál es la primera pregunta que le hacen? ¿Se dan cuenta? ¿Tiene seguro? ¿Qué seguro tiene? Y si no tiene seguro, olvídese. Ahí lo dejan, ¿sí o no, hermano? Ahora, ese no es el tema. ¿Sabe cuál es el tema? Cuando una persona vive, hermanos, en el campo. Nosotros nos criamos en el campo, yo me crié en el campo. Hermanos, donde estábamos de repente unas 3 horas de la finca, había que bajar, hermanos, hasta caer a un plan y luego caminar en el plan, hermanos, hasta llegar a la carretera, que era el único lugar donde pasaba un bus. Escúcheme, pasaba una línea, ya le llaman línea, pasaba una línea, hermanos, 7 de la mañana.
y la otra línea bajaba 5 de la tarde. O sea, usted se quedaba desde las 5 de la tarde, tenía que esperar hasta el otro día. Ahora, cuando una persona se enfermaba grave, que habían personas que se enfermaban grave, que no podían caminar, que no podían, hermanos, valerse por sí mismos, ni siquiera sostenerse en el lomo de una bestia, porque había bestias. Pero cuando la persona estaba muy débil y no podía sostenerse en el lomo de una bestia, había que, hermanos, ¿cómo diría yo? Preparar, no sé si es la palabra correcta, preparar o inventarse o ingeniarse, hermanos, una camilla, ¿no? Y eso se hacía de costales o de lona, hermanos, en 2 varas, amarrado con caulla, y luego el enfermo se acostaba ahí. No era fácil caminar 4 o 5 horas llevando una persona, hermanos, ahí al hombro, subiendo montaña, bajando montaña, pasando ríos, saltando muchas veces de piedra en piedra, pero muchas veces acontecía que uno se resbalaba, ¿no? Y pone, hermano, con enfermo y todo al agua, pero no importa, el problema era tratar de llevarlo lo más pronto posible a la avenida para alcanzar el bus, ¿verdad? Y luego de ahí remitirlo otras 2 horas por lo menos en bus hasta llegar a la ciudad. Entonces era una lucha terrible. Hermano, este enfermo, dice la Biblia, hermanos, que era traído por 4. La palabra no dice cuántas horas de camino se gastaron, cuánto tiempo, hermano, gastaron, pero da para entender que las personas lo traían del campo, de una provincia, hermano, porque ellos escuchan que Jesús llegó a la ciudad. Jesús llegó a Capernaum y se dice que está en una casa sanando a los enfermos y libertando a los oprimidos. Entonces la persona, hermano, se esforzaba para llegar. Primero, ¿sabe por qué? Primero, porque llegar a donde estaba Jesús, hermanos, no era lo mismo que llegar donde un médico. Cuando usted llega donde un médico, lo primero que tiene que tener es para pagar la consulta. Ahora imagínese usted si lo manda con un especialista. ¿Sabe usted cuánto puede cobrar un especialista? Estoy hablando de hace unos 15 años, no sé ahorita, pero hace 15 años un especialista que trató a mi esposa un día, hermanos, cobraba 150,000 por mirarla, y hay otros que cobran hasta 500,000 pesos solo por mirarla y decirle vaya y se toma una radiografía para poder saber qué es lo que tiene. Y eso que son especialistas. Amén, hermano. Entonces uno le queda la pregunta, bueno, ¿especialista en qué? ¿Especialista para cobrar o qué? Pues es claro, porque si yo me pongo en las manos de un especialista, me imagino que es una persona que tiene profundo conocimiento. Y cuando yo le digo, doctor, mire que siento un dolor en esa parte, hace 3 días me aflige a tal hora, el doctor especialista va a decir, usted tiene este problema, ¿verdad? Tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Por ejemplo, los médicos antiguos eran así. El médico antiguo, hermano, no tenía necesidad de decirle a usted, tómese una radiografía, tómese una ecografía, tómese esta, tanta cosa que hay hoy en día. ¿Saben, hermanos, dónde estaba la radiografía del médico antiguo? Estoy hablando de 40 años atrás o más. Amén. Ustedes recuerdan, de pronto hay alguno aquí que recuerda que los médicos utilizaban una palita, ¿sí o no? Hermanos, y ellos le decían a uno, abra la boca, y le ponían la palita y miraban. Le ponían a uno la linternita en la vista, ¿sí o no? Le miraban a uno ahí en el oído, una linternita, se sentaban a escribir, hagan esto, hermano, no erraban en nada. Con la gota o la pastilla que le diera, usted se sanaba y se curaba. Amén, hermano. Ese día que este hombre, hermanos, viene del campo cargado por 4, hermanos, ¿sabe por qué? Ellos vienen a traerlo y a hacer el esfuerzo de traerlo al hombro como fuera, hermano. Lo importante era llegar donde estaba Jesús. Primero, la cita con Jesús, hermanos, el control con Jesucristo, hermanos, siendo
siendo el mayor de todos los especialistas y científicos que puedan haber en el mundo, la consulta es totalmente gratis. ¿Cuántos sabían eso? La consulta es totalmente gratis. El maestro no cobra. El maestro no necesita la radiografía, hermano, ni tal, ni nada, cosas de esas. ¿Sabe por qué? Porque Él nos conoce por dentro y nos conoce por fuera. Tiene poder para escudriñar la mente, el cuerpo, el espíritu y el alma. Alábele porque Él vive. ¿Comprendió, hermano? Ahora, hermanos, lo que más me llama la atención, hermanos, que este médico de médicos llamado Jesucristo, hermanos, cualquier operación que reciba usted de mano de Él no necesita de ningún cuidado. Amén, hermanos. Él no le dice, mira, tiene que guardar 3 días, 8 días de dieta, cuídese de esto, ande pasito, no salte, porque mira que está delicado, porque la hernia o puede volver o se puede abrir la operación, nada. El Señor sella de una, amén, hermano, sin necesidad de puntos, porque Él opera sin abrir, opera, hermanos, glorias a Dios, sin dañar la piel ni el cuerpo. Amén, hermano, qué tremendo. ¿Cuántos ya están en manos de ese médico? Amén, hermano. Entonces este hombre primero, la cita con ese especialista es gratis, no necesita de ningún cuidado. Y lo más tremendo, ¿sabe qué es la esperanza de él? Que él iba a salir, él sentía que él iba a salir de ese lugar caminando. Amén, hermano. Otra cosa, el paralítico que entró a ser atendido por él, el Señor no le dijo, necesita una terapia de cadera, necesita una terapia, tienes que aprender a caminar otra vez. No, ¿cómo salió él de allí? Salió caminando. ¿Y qué llevaba encima? La cama. Hermanos, la camilla que 4 trajeron cargándola y donde venía el acostado ahí, esa camilla, hermano, él se la echó al hombro y salió caminando. Amén. Pero mire el problema que había. Siempre cuando usted viene a la presencia de Dios, siempre que usted busca la presencia de Dios, siempre se presenta un obstáculo. ¿Se da cuenta? Y más al momento de salir, muchas veces el obstáculo, hermano, por pequeño que sea, el diablo quiere robarle el tiempo, el diablo quiere extraerte, el diablo te presenta cantidad de estorbos en el camino para desanimarlo, para hacer que usted regrese. No fue la excepción de este paralítico. Camina, hermanos, estos 4 hombres mucho tiempo por el camino, dice la palabra. Llegan por fin a la casa. ¿Qué encuentran en la casa? La gente apeñuscada a la puerta. Queremos entrar. Traemos un enfermo de más de 5 o 6 horas de camino. ¿Sabe qué dijeron? Grave. Perdió el llanto. Mira, la gente está apeñuscada a la puerta. No hay manera de entrar. El Señor está dentro allá. No hay posibilidad de llegar. Tocó que venga otro día. Pero sabe, hermano, que este hombre paralítico le dice a los hombres que lo traían, no nos vamos a regresar, porque yo no quiero regresarme a esta camilla, yo no quiero regresarme siendo cargado por el hombro de ustedes y molestando más. No, yo quiero salir de aquí hoy caminando, sanado y bendecido por Dios. Pero mira, ellos dicen, mira, no hay manera de entrar, la gente está peñuscada a la puerta. ¿Sabe qué dijo él? Miró para arriba y dijo, ¿sabe qué? Abren una abertura ahí arriba y déjenme descender por ahí. Yo creo que este hombre no pensó, el dueño se va a enojar, el dueño me va a cobrar la abertura, el dueño me va a cobrar el daño que yo pueda ocasionar. Hermano, él no pensó en esto. Tal vez dijo, si el dueño se enoja, que se enoje, se pone bravo, que se ponga, si quiere cobrar los daños se los pagamos, pero hoy no me voy sin la bendición. Amén. Hoy no me voy sin la victoria, y a su nombre. Yo me imagino, hermano, porque una cosa es predicar, pero otra cosa es cuando nos ponemos en el espíritu y empezamos a imaginarnos 2 hombres allá arriba, 2 hombres abajo, sosteniendo la camilla y diciéndole al otro, jale, tiren, ¿no? Las cuerdas, pero tiren parejo, ¿no?
Porque si de pronto uno jala más de un lado que el otro, ¿qué pasa? ¿Cómo la pesa? Se desnivela. ¿Y qué puede pasar? Si el enfermo que está confiando en ellos, hermanos, pero por falta de cuidado, se puede venir de cabeza, ¿qué pasa? Peor. Había coordinación. Amén. Si ya el problema no era solo las piernas, el problema venía a ser también de cuello, y después tocaba poner un aparato ortopédico, después tocaba, hermano, hacer cantidad de cosas, pero tenía que haber balance, ¿no es, hermano? Tenía que haber balance entre los que subían, hermano, entre los que estaban así también abajo. Sabía que para que la iglesia avance y para que la iglesia prospere, tiene que haber balance, hermano, entre el pueblo de Dios. La oración tiene que ser de mutuo acuerdo, la vida espiritual tiene que ser de mutuo acuerdo, todos a la vez, hermano, caminando hacia un objetivo, hacia alcanzar un sueño, alcanzar un privilegio que añoramos de alcanzar de parte de Dios. ¿Quién está entendiendo? Amén, hermano. A su nombre. La Biblia dice, hermanos, que por fin este hombre está puesto arriba. Ahora termina la primera fase, que era subirlo. Ahora viene la segunda. Ya la abertura, nos imaginamos la abertura ahí, ya está hecha, hermanos. Ahora, hermanos, ellos empiezan a dejar descender, hermanos, al enfermo, el paralítico. Yo me imagino a Jesús predicando, hablándoles, hermanos, el reino de Dios es así, las cosas con Dios son así, y de repente mira, algo está pasando. ¿Qué es eso que pasa ahí? Hermanos, alguien empieza a aparecer ahí, un objeto, empieza, hermano, a aparecer ahí una camilla, no entiende bien qué es, sostenido por cuerda, va bajando, hermanos, y cae delante de él. Para el mensaje, para la predicación, hermano, se acerca para mirar y discierne por el Espíritu, porque hay un don de Dios que se llama discernimiento de espíritu. Ese discernimiento de espíritu es el que nos lleva a poder discernir qué clase de problema hay en una persona, qué demonio está luchando contra él y de qué manera le podemos solucionar el problema. Amén, hermano. Para Jesús no hay problema que salga grande. A Jesús no le sale grande ningún problema, por grande que sea. Y a la iglesia tampoco, porque Él dijo: lo que yo hago, ustedes lo harán también, y aún mayores cosas harán. Amén, hermano. Jesús se detiene, mira al hombre, discierne, hermanos. El hombre estaba paralítico, pero cosa extraña, no tenía un roto hueso, no tenía entablillado un hueso, hermano, mas sin embargo no se podía parar. Amén. Entonces Jesús mira y discierne lo que le pasó. Inmediatamente le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Esa era la clave, hermanos. Eso era lo que él necesitaba. Pero la gente que allí había, dice la Biblia, habían escribas, habían fariseos allí, los cuales comienzan a cavilar. ¿Sabe qué significa la palabra cavilar? Pensar. Amén, hermano. Sin abrir la boca. Estaban pensando, pero como Jesús discierne los pensamientos también. ¿Sabía usted que todo lo que usted piensa, que el Señor lo conoce? Amén, hermano. Al Señor no le podemos ocultar nada, porque aunque usted no abra la boca, el Señor sabe lo que estamos pensando. El Señor sabe cuando está alegre, cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados, sabe todo. Amén, hermano. Por eso el Señor le dijo: ¿por qué cavilan así en vuestros pensamientos? O sea, ¿por qué piensan de esa manera? ¿Por qué ustedes piensan de esa manera? Entonces Jesús dijo, porque ellos, ¿saben qué era lo que pensaban ellos? Porque este hombre habla blasfemia contra Dios. Porque este hombre dice: tus pecados te son perdonados. ¿Y quién perdona pecados? Solo Dios. Pero ellos también están pensando una cosa: ¿qué pecado puede tener esa criatura? Esa criatura está paralítico. Esa criatura no tiene fuerza para matar una mosca.
cómo el Señor dice de esa manera sus pecados les son perdonados. Pero Jesús dijo, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Él le preguntó a ellos, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, sus pecados le son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él está diciéndole a ellos, yo hice lo más fácil, ¿no? Ahora viene lo difícil. Porque imagínense, cuando una persona peca y llega ya al confesionario, no es que se llama confesionario allá, cuando uno iba, porque yo alcancé a ir, amén, y uno se ponía de rodillas y ahí por un huequito uno le decía al cura, perdóneme esto porque pequé, perdóneme lo otro, y él decía, sí, está perdonado, rece 5 Padres Nuestros ya, y empata y siga pecando, amén. Hermano, la cosa no es así. Ahora, Jesús, hermanos, de pronto ellos lo miran como un sacerdote más, ¿sí o no? Que está diciéndole al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo único que le faltó fue decirle, vaya, rece 5 Ave María y es perdonado. Pero como Jesús no era un sacerdote cualquiera, era sacerdote de sacerdotes según el orden de Melquisedec, dice la Biblia. Amén, hermano. Entonces dice la Biblia que Jesús, cuando le dijo a ellos, ¿qué es más fácil decirle al paralítico, los pecados le son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, aún para perdonar pecado, le dijo al paralítico, hijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. ¡Ah, gloria a Cristo, iglesia! Y a su nombre. ¿Sabe qué pasó? Aquel hombre se levanta, hermanos, tomó la camilla, se la echó al hombro y salió. ¿Cómo es posible que por donde no pudo entrar, hermanos, sí pudo salir? Es un misterio. Cuando usted busca de Dios, hermano, todo mundo le pone tropiezo. ¿Se ha dado cuenta? Cuando usted busca de Dios, todo mundo le pone tropiezo. La misma familia se le opone en el camino. Cuánta gente que sin conocer la iglesia, sin conocer el evangelio, hermano, en el lugar donde nosotros hemos entrado, pero hay mucha familia que le dice, cuidado, eso del diablo, no entre ahí, eso del diablo. ¿Sí o no, hermano? ¿Quién estuvo el domingo en la iglesia? ¿Escuchó, hermano? Cualquier hermano estuvo. Escucharon que cualquier persona que se le manifestaba el diablo, hermano, después de ser libre, decía, oía una voz que me decía, salga de aquí, váyase de aquí. Eso es mentira, ¿sí, hermano? Siempre el diablo está empeñado en obstaculizar, en servir de piedra tropiezo en el camino, hermano, que nos lleva hacia el Señor. Pero cuando tú y yo somos inteligentes como este paralítico y sabemos, hermano, que cuando el diablo nos cierra un camino, Dios nos abre una brecha para llegar delante de Él, así sea por encima, sea por debajo o sea por el lado, pero llegamos a la presencia de Dios. Amén, hermano. Glorias a Dios. Y cuando hay más esfuerzo, cuando hay más sacrificio, más le agrada al Señor, porque más dignos somos de recibir lo que Dios nos tiene guardado. Amén, hermano. Por eso, cuando este hombre, hermano, recibió la sanidad, creyó en la palabra y se levanta, hermano, se echa la camilla al hombro y sale, ¿sabe qué pasó? La gente le hizo camino. Le hicieron antes un pasillo de honor y se quedaron mirándolo mientras aplaudían, y ellos decían, ¡qué tremendo! Nunca habíamos visto tal cosa. Este hombre verdaderamente es un hijo de Dios. Amén. Es el hombre de Dios. Amén. Y a su nombre, glorias a Dios. Entonces la visión, ¿cuál es, hermanos? Que nada nos pueda detener. Que cuando usted viene para la iglesia, así llueva, así truene, así relampaguee,
que el bus se vara, me bajo y me subo en otro. Si no hay transporte, me monto en un burro. Bueno, yo qué sé, hermano, busco una cifra, lo que sea, a pie, como sea, hermano. Pero la misión, ¿cuál es? Llegar a la presencia de Dios. Hay personas que muchas veces llegan, hermanos, pasa una cosa, pasa otra, y muchas veces llegan, hermanos, y de pronto ya hasta la oración ha pasado, el mensaje está terminando y se sienten avergonzados. Pastor, mira qué pena, pastor, mira, me pasó esto, me pasó lo otro, pastor, pero llegué. Amén. Eso es lo importante, que pase lo que pase y venga lo que venga, truene, relampaguee, caiga en rayo y centella, hermano, lo importante es cumplir al Señor, amén, llegar a la presencia de Dios, no importa, amén, hermano. Así ya estemos terminando, hermano, estemos terminando el culto, amén. Así está el pastor ya para decir paz del Señor, no importa. ¿Y sabe por qué le digo que no importa? Hay una parábola en la Biblia, la cual habla, hermanos, de la vid, ¿no? Y habla, hermanos, del Señor de la vid. Y dice la Biblia que el Señor salió en la mañana. ¿Quién ha leído esto? Salió en la mañana, hermanos, a buscar obreros para trabajar en la vid. Y dice, hermanos, que salió, hermanos, a la primera hora. ¿Cuál es la primera hora del día? 6 de la mañana. Luego dice, salió, hermanos, luego a la hora novena, a la hora tercera, perdón, 9 de la mañana. Y luego dice, salió a la hora sexta, amén, mediodía. Y volvió a salir a las 3 de la tarde, ¿no? A la hora novena del día, 3 de la tarde. Volvió a salir a la hora 11ª, o sea, 5 de la tarde. Encontró unas personas desocupadas todavía. ¿Sabe qué le dijo? Vaya a trabajar a mi viña y recibirán lo que sea justo. Y fueron. El que llegó a las 6 de la mañana trabajó 12 horas. El que llegó, hermano, a las 5 de la tarde trabajó 1 hora. Pero el Señor, hermano, llamó al mayordomo y le dijo, páguemele al primero que llegó 1 denario, porque eso acordé con él. Escuchen, 1 denario. Que llegó a las 9, páguele 1 denario. Que llegó a las 12, 1 denario. Que llegó a las 3 de la tarde, 1 denario. Llegó a las 5 de la tarde, 1 denario. Y cuando el mayordomo tenga su salario, el que llegó a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, Señor, tú estás equivocado. ¿Cómo si yo llego 6 de la mañana y aguanto todo el día, el sol, el peso del día, trabajo como un buey, y usted me da solo 1 denario? ¿Sabe qué le dijo el Señor? Amigo, no te hago agravio. Yo te contraté por 1 denario y te estoy dando lo que es justo. Lo contraté por 1 denario. Pero quiero darle a este también que llegó cuando declinaba el día. Quiero darle lo mismo, porque yo soy bueno y hago con lo mío lo que yo quiero. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo, iglesia! ¡Es su nombre! ¿Cuántos saben que Dios hace lo que quiere con lo que debe? Yo no puedo, hermanos, escúcheme, yo no puedo detener la bendición de Dios sobre mi hermano. No puedo. Amén. Porque Dios es el dueño y es justo, y Él le puede dar al que llega a las 6 de la mañana, le da lo mismo que al que llega faltando 1 hora para las 11. Amén, hermano, o para las 12. Y esto no quiere decir, hermano, que usted el próximo domingo va a llegar a las 12. Amén, hermano, no. Es una manera de que usted entienda y no se avergüence cuando usted viene para la iglesia. Amén, hermano. Pero entienda que ese Dios de amor es digno que madruguemos y es digno que lleguemos temprano. ¿Sí o no, hermano? Pero cuando le coja la tarde también no se preocupe. Él tiene los brazos abiertos para recibirlo y darle lo mismo que le da a los demás. ¿Sí o no, hermano? Porque esto es Dios. Nosotros ponemos reglas, ponemos condiciones, pero Dios la única condición que tiene y que pone es que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Amén, hermano. Esa es la única condición que Dios pone. Amén, hermano. Amén. Y llegar tarde o temprano no
demuestra, hermanos, esto, sino la perseverancia? Amén, hermanos, que nada te puede impedir, que nada pueda robar tu gloria. Amén, hermano. Si tenemos, usted por ejemplo, sale, hermanos, y le hace el pare al autobús y el bus se pasó, no quede triste, espere el otro. Y si no pasa otro, pues camine. Mire, hermanos, uno muchas veces no logra entender las cosas, pero Dios sí. Hay un testimonio de un pastor muy conocido. En cierta oportunidad dio el testimonio. Él vivía, hermanos, como a unos 20 minutos de la casa o del pueblito, y él tenía que llegar a cierta hora a hacer radio. ¿Me hago entender? Era como 6 de la tarde que él tenía que entrar a la radio para hacer el programa, y donde él estaba pasaba el último bus, hermanos, como a eso de las 5:30, era el último que pasaba, y él sale ese momento a la carretera justo cuando el bus va pasando, y él le levanta la mano y pare, Señor, llévame, hermano, el bus no se detuvo, y él queda allí preocupado. Dios, se fue el bus, y ahora, ¿qué voy a hacer? El mismo pastor dice en el testimonio que le digo, Dios, ¿qué pasó? O sea, muchas veces le echamos la culpa a Dios, ¿no? Miró y dijo, Dios, ¿qué pasó? Voy a trabajar para ti, voy a hacer la radio, voy a hacer programas, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no detuvo el bus? Debía haberlo pinchado, debía hacer algo. Señor, ¿qué pasó? Hermanos, y él está terminando de pelear con Dios cuando viene una camionetica de esas que son cerraditas afuera, una atrás, ¿no? Que traen, ¿cómo les llaman a esos carros? No, de que cargan alimentos, que traen una carrocería cerradita atrás. Una camioneta de estacas. Bueno, estaca, sí, esa es la palabra, una camionetica de estaca, 2.300 por ahí. Y él le hace el pan, Señor, por favor, llévame. Y le hizo el pan, la camioneta se detiene. ¿Qué pasa, Señor? Me quedé del bus. ¿Me puede llevar, por favor, a la ciudad? Está unos 20 minutos de acá y me urge llegar porque tengo que hacer radio. No hay problema, sube. Subió al carrito y se fueron, hermanos. Llegaron, hermanos, a unos 250 metros adelante. Había una curva peligrosa, una curva cerrada. Cuando ellos miran una humarada que está saliendo de un abismo de unos 500 metros de profundidad. Cuando ellos se bajan de la camioneta para mirar, hermanos, el bus que había acabado de pasar, que no se detuvo a recogerlo, estaba envuelto en llamas en un abismo de 500 metros. Todos los que iban en el bus se mataron, murieron incinerados, hermanos, allí. Nadie se salvó. Y es ahí cuando él entiende y dice, Dios mío, gracias, Señor, que el bus no se detuvo, porque donde el bus se detenga, yo también estaría en ese abismo. Amén, hermano. Pero ¿sabe por qué el bus no se detuvo? Porque Dios sabe cuidar tu vida, Dios sabe guiar tus pasos, y Dios pelea, y Dios te protege, y Dios te libra. Por eso dice la Biblia, cualquier cosa que nos pase, hermano, estemos de acuerdo, no entendamos, hermano, digámosle, Señor, gracias, porque solo tú sabes por qué lo haces, amén, y para qué lo haces. A Dios no hay que entenderlo, a Dios hay que obedecerlo, amén, hermano, no más. Glorias a Dios. Los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros, y sus caminos son más altos que los nuestros. Amén, hermano. ¿Quién comprendió el mensaje? Entonces alabe al Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, hermano. Bien alegre. Póngase en pie, por favor. Levante las manitos y diga conmigo, Señor Jesús, gracias. Gracias por tu palabra. Porque tu palabra es alimento a mi vida, refrigerio a mis huesos. Muchas gracias.
En nombre de Jesús. Amén y amén, Jesús. Podemos parar. Glorias a Dios. Denle palmas, hermanos, al querido. El Rey.